Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie después de un par de semanas de otro tipo de actividades. Y bueno, la idea es que podamos hablar en esta ocasión dentro de la serie de Un camino de conocimiento con mayúsculas y espiritualidad, mi experiencia para lo que les pueda servir. Trataremos el tema de parejas espirituales y mundanas y espirituales. Hay una diferencia que les quiero compartir de mi vida personal y bueno, confío en que les vaya a interesar y a servir. Puede servirles desde las personas que están en un camino de conocimiento o aspiran a él, pero también les puede servir a parejas de la vida normal, mundanas, que no les interesa la espiritualidad, pero pueden ver qué cosas llevan a que una pareja tenga éxito en su relación o se hunda, ¿de acuerdo? Yo he tenido experiencia en ambos sentidos y bueno, es por eso que creo que les puede servir e interesar. No pretendo ventilar la vida personal de nadie, de las parejas que he tenido, que han sido, pues yo digo que tres y media, ¿no? Porque una no llegó a concretarse, pero tuvo la oportunidad de ser una pareja espiritual y bueno, por las razones que hayan sido, simplemente no la aceptó, por eso no se concretó esa relación. Y bueno, esta es una oportunidad para ver precisamente todas esas características personales. Les decía que no quiero ventilar la vida personal de estas personitas con las que me ha tocado compartir parte de mi vida, ¿sí? Pero sí es importante poner varios puntos, puntos que son los que espero que les sirvan. Entonces, yo no voy a identificar qué personas son, ni sus nombres, ni mucho menos. Las voy a nombrar de acuerdo a las primeras cuatro letras del alfabeto, ¿sí? La pareja A, la B, la C y la D. Y van, se podría decir que en orden cronológico. Tampoco me interesa, no es que con esta serie esté pretendiendo yo hablar de mi vida personal, pero bueno, es importante. No solamente es un encargo, me imagino que esto tiene que ver con muchas bandas de los maestros, desde que uno haga una confesión pública, desde que uno reconozca en público ciertos errores que ha cometido uno en su vida, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es principalmente es que todo el que tenga ganas de crecer, pues pudiera nutrirse de mis experiencias, eh, para bien o para mal, ¿eh? Y sobre eso pues tomar decisiones en su vida propia. Estamos en contacto. Seguimos por aquí, comenzamos con el día de hoy. Gracias. Pareja A. Esta personita la conocí en un aventón, en un raid. Ambos vivíamos en la zona conurbada de la Ciudad de México. Más específicamente ella en la zona de Tlalnepantla, Estado de México, y yo en Ciudad Satélite, también Estado de México. En ese entonces, por cuestiones de que mi automóvil se descompuso cerca de Monterrey y el carro se tuvo que quedar en reparación y tuve que regresar a México para seguir trabajando sin afectar mi, mi- mi relación con la compañía donde trabajaba. Decidí dejar el coche en Monterrey reparando y bueno, pues, la forma de transportarme en México, eh, por lo grande de la ciudad, por lo complicado del tránsito y por la zona donde yo vivía con respecto a las oficinas donde trabajaba, ¿sí? No había transporte público que me sirviera, que me funcionara. Y bueno, pues el taxi era imposible por las distancias y el tráfico eran muy caros. Entonces decidí probar ir en Aventón y me funcionó bastante bien. Hice la semana o las 2 semanas que estuve sin coche, me funcionó bastante bien este método. La idea es que yo caminaba hacia cierta parte donde se iba haciendo una especie de embudo y donde podía conseguir tal vez algún aventón que me llevara hacia la zona a la que yo iba,
Y bueno, pues ahí pedí aventón. Si no conseguía pronto, pues seguía caminando. Y había una parte donde había un semáforo donde se simplificaba un poquito el pedir aventón. Y en esa parte, bueno, pues yo obviamente cuando se ponía el alto empezaba a recorrer el carril o la calle, pues pidiendo a los coches que estaban parados aventón. Pero hay un detalle, a mí siempre me incomodó, me molestó que la gente hiciera favores a mi persona eh, forzadamente. Nunca me gustó eso. Entonces yo preguntaba de una forma que fácilmente la gente pudiera decirme que no. Yo les decía, oye, de casualidad no vas para tal parte, y ya, con facilidad decían sí o no. Aquí entre nos era un truquito mío, porque ese camino a fuerzas iba a esa parte. Entonces nada más les daba la excusa para que pudieran decir que no. Y así lo hice. El caso es que en una de esas, esta personita A, eh, le pregunté si iba a tal parte y me dijo que no. Y le dije, "Ah, gracias." Y seguí yendo para atrás con otros vehículos, con otras personas, a solicitarles el aventón. Y bueno, en el momento en que se puso el alto, me recorrí hacia el semáforo al principio, pues, y en eso escucho que alguien tocaba el claxon insistentemente y había una manita así por arriba en el techo, por afuera de la ventana, diciendo que fuera. Entonces ya me acerqué y me abrió la puerta y lo primero que dije, ah, entonces siempre sí vas para allá, para esa parte. Y bueno, pues obviamente, pues le dio un poquito de pena, ¿no? No, le dije que no se preocupara, que yo entendía que dar aventones era algo inseguro. Y bueno, pues la verdad es que no me molestaba que la gente me dijera que no. Y en la plática, mientras se iba conduciendo ella, salió obviamente a la plática a dónde iba yo, a dónde iba ella, a qué nos dedicábamos cada uno. Y, y pues nada más, ahí quedó la cosa. No me acuerdo si le di una tarjeta de presentación de mi trabajo. Yo trabajaba en el área de selección de personal en una empresa importante, en este caso Olivetti Mexicana, y ella resultó que trabajaba en, en un banco. El caso es que A, pues, se puso a buscarme y con el pretexto de abrir unas cuentas, ofrecer cuentas para los empleados de la compañía, aunque yo no tenía nada que ver con eso, porque yo nada más era selección de personal, pues fue a buscar. Y bueno, pues empezó a haber una cierta relación, un cierto contacto. Nos quedamos de ver un día y en esa cita fuimos a tomar un café. Me preguntó cuándo era mi cumpleaños. Y le dije hoy. Y efectivamente nos conocimos el día de mi cumpleaños. Bueno, no nos conocimos el día de mi cumpleaños, sino que nos vimos el primer café, la primera cita, el día de mi cumpleaños. Les decía, fue un poquito insistente. Empezamos a tener relación, amistad, contacto. Empezó a ver, a subir, obviamente, de nivel, ¿sí? Lo que los novios hacen normalmente, ¿sí? Y bueno, fue avanzando en todos sentidos y tiempo. No me acuerdo cuántos meses o años fueron. Ahorita es irrelevante eso. Pero la relación empezó a tener altas y bajas y yo empecé a tener dudas, pero en eso me salió un trabajo, no, antes de eso, tuve una oportunidad, yo decía, yo no me quiero casar ni comprometer con nadie hasta que no saque todas mis inquietudes de vida, pues no quiero que salgan durante el matrimonio. Entonces decidí terminar con ella, le pedí que comprendiera. Aceptó, obviamente, pues no creo que de muy buena gana, pero el caso es que aproveché esa oportunidad para, dado que me había quedado sin trabajo precisamente y si el departamento que rentaba, pues ya lo había entregado, pero bueno, el trabajo al que me iba a Monterrey, donde vivía mi familia en ese entonces,
Pues resulta que no pudieron sostener lo del empleo, pues me hicieron favor de pagar la mudanza nada más. Esto ya lo mencioné en algún video. El caso es que estaba sin trabajo y y sin lugar fijo de vida. Pues, era con mis papás donde vivía, con mi mamá más bien y mis hermanos. Entonces, pues vendí todo y dije, pues una de mis inquietudes principales es ir a conocer el mundo. Siendo mi padre italiano, yo quería ir a Europa, a Italia, y a ver dónde quería quedarme a vivir. Esto ya lo mencioné en videos anteriores. El caso es que hice ese viaje. 2 meses y medio después regresé ya con más claridad y seguíamos en contacto esta personita y un servidor. Y bueno, pues yo tenía otra inquietud. La siguiente inquietud era ver qué tan destrampado era yo. Y de hecho fueron al revés las cosas. Fue primero ver qué tan destrampado era yo y decidí irme a lo que viene siendo Club Med, donde hubiera una mentalidad más abierta, tener contacto con todas las mujeres pues, que yo quisiera sexualmente, obviamente, en forma principal, pues para ver cómo era yo. Mientras tuviera inquietudes, yo no quería comprometerme, yo no quería ser dentro de la relación infiel, y por eso decidí ir a ver qué tan destrampado, qué tan mujeriego era, y todo esto. Y ya les comenté en videos anteriores que a los casi 6 meses, yo ya me harté de ese tipo de vida. Antes de eso, como un mes o 2 meses antes, yo ya estaba cansado de estar cambie y cambie de parejas. No, no es bonito, pues. Por lo menos a mí no me llenó eso. Me di cuenta que no era destrampado. Me di cuenta que yo era hombre de una sola mujer. Y bueno, por lo menos se aclaró esa primera parte. Después fue lo del viaje que ya les mencioné. Regresé a la Ciudad de México. Seguía en contacto, de hecho, desde Alemania. Me acuerdo que tuvimos contacto y un servidor. Y bueno, pues ella estaba y seguía puesta. Y bueno, dije, yo ya estoy más convencido de lo que quiero, ¿sí? Ya estoy dispuesto a formar una relación y regresé a la Ciudad de México. Nos seguimos viendo ahí yo. Cabe aclarar que mientras estuve en Club Med, con todo y que habíamos terminado, ella fue a buscarme. Eh, por eso le digo que fue un poquito insistente en que se diera la relación. Eh, La relación empezó a tener, les decía, altas y bajas de carácter por parte de ella y pues me generaban ciertas dudas. En eso me salió un trabajo para vivir en Puerto Vallarta, fue a buscarme también allá y bueno, llegó un momento en que dije, vamos a ver, traté de hacer contacto con el Padre, con el Creador, yo siempre había tenido inquietudes espirituales y resulta que donde yo vivía había una terraza muy grande y pues, ese departamento daba hacia la costa, ahí en Puerto Vallarta, una vista hermosa. Pero en una noche, hablándole a Dios, viendo hacia arriba, esperaba ahí una señal. Yo le decía, es que yo quiero el camino espiritual, lo pongo antes que cualquier pareja. Y, y diciendo, preguntando, pidiendo, si es tu voluntad que yo entre en el camino espiritual, pues mándame una señal, mándame a un guía, a un maestro, por favor. Si no, pues para entonces entrarle a una relación de pareja ya formal y casar. No recibí respuesta, lo entendí como una señal, accedí a que nos casáramos, y yo, y bueno, así se dio. Sí, eran un poquito de problemas, pero volvemos a lo mismo. Ella dio todas las facilidades para que se diera esto, pues porque tenía interés en la relación. Y yo, por ejemplo, pues no tenía grandes recursos, yo no tenía para pagar a Juárez, ni fiestas, ni nada de eso, y pues yo estaba dispuesto a esperarme hasta que se dieran las condiciones. Pero pues ella dio todas las facilidades. Para que nos hacemos cuenta, sus padres se encargaron de una recepción
sencilla, muy bonita, digo yo, en casa de unas amistades de ellos precisamente, con un jardín muy bello. Eh, no me acuerdo si yo pagué el vestido, pero no creo, la verdad, creo que ella se lo pagó a sí misma. Vio sí lo de los anillos y detallitos así. O sea, fue una recepción nada ostentosa. Como en ese entonces trabajaba en hotelería, pues el gerente, lo debo reconocer, se portó de lujo porque me consiguió una cortesía en un hotel en Ixtapa y luego, pues como el enlace era la Ciudad de México, también nos consiguió y nos consiguió hotel de cortesía en México y bueno, pues ya nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta. Esta relación fue bastante complicada, te lo digo en serio. Desde el primer mes de casados, ella ya se pasaba más tiempo en la Ciudad de México con sus papás. Pleitos todos. Atención cero, ni a la casa, ni a mí, y yo creo que ni a ella misma. Eh, entonces empezó a haber muchos problemas, les digo, desde el primer mes. Estoy convencido que si al primer mes yo hubiera puesto un hasta aquí, una de dos, o terminaba la relación o reaccionaba. Pero no lo hice, no lo hice, siempre tenía una característica que no me gusta darme por vencido. Hay una frase que recomiendo siempre mucho y que dice que por mí no quede. Si todos aplicáramos esa frase, pues muchas cosas cambiarían en la vida. Entonces yo estaba dispuesto pues a las cosas, a que las cosas se dieran. Siempre confié mucho en ella, eh, confié en que pudiera cambiar, que pudiera corregir, que pudiera reaccionar. Y la verdad, nunca se dio eso. Debo ser honesto, independientemente de sus fallas y las mías, yo siempre he dicho que el problema es que no había voluntad. Sí, llegaba a reconocer errores, llegaba a disculparse, pero en los hechos no cambiaba nunca y volvía todo a ser lo mismo. Desde la ceremonia religiosa ya había problemas, ¿eh? Que hasta después de mucho tiempo es que caí en cuenta de que sí, de que desde ahí había problemas. Por ejemplo, en las pláticas para la ceremonia religiosa, para el matrimonio religioso por parte de la iglesia, el sacerdote nos pidió, nos leyó la cartilla que no quería retrasos, que teníamos que ser muy puntuales porque al llegar alguien a una ceremonia tarde, afectaba a todas las demás ceremonias del día. Entonces nos sentenció, nos pidió que no falláramos. Pues no, no, no cumplió ni en esa parte. Llegó una hora tarde. Y llegó con una carita desencajada. Yo la vi, me emocioné, yo la vi bellísima, yo estaba alegre, pero ella no, ella no. Estoy casi seguro que tuvo serias dudas, que estuvo a punto de arrepentirse, pero lamentablemente no se atrevió a reconocer eso y, y bueno, se presentó. Digo lamentablemente porque pues no demostró cariño ni amor nunca. Todavía le di un abrazo esa vez y sentí también frío, pero le digo, estos 20 me cayeron hasta posteriormente. Sí, sí pienso que fue un capricho, que fui un capricho para ella y cuando ya lo vio de cerca fue cuando reaccionó y bueno, con sus acciones, desde irse casi todo el tiempo con sus padres y otras muchas cosas que muchas de ellas no las voy a platicar, pero bueno, demostró que la relación no le interesa. Sus papás obviamente no ayudaron en nada, simplemente al abrir la puerta y a recibirla tanto tiempo allá y al no decirle nada, pues le hicieron un flaco favor a ella y a la relación. Yo me acuerdo que mis padres platicaban que en una ocasión mi madre hizo algo similar
con mi padre, que se fue huyendo de los problemas o de las obligaciones del matrimonio, se quiso ir a casa de su mamá y su mamá desde la ventana no le abrió la puerta, le dijo, no, mijita, tu obligación es con tu esposo, ve y resuelve tus problemas, aquí no puedes entrar. Y con el caso de ella y sus papás no hubo nada de eso, siempre estuvieron apoyándole en contra de la relación y bueno, pues también eso contribuyó mucho a que la relación fallara. Esta actitud de sus papás continuó hasta el último día, hasta el último día, hasta el último problema que tuvimos, le abrieron las puertas y, y es algo que voy a mencionar más adelante, que consistió con un accidente que fue lo que precipitó todo para que hubiera un desenlace en esta relación. Entonces, como verán, todos estos comentarios que estoy haciendo, más que por echarle algo a alguien, en este caso a no es mi interés, de hecho, estoy muy agradecido por todo lo que me aportó, bueno y malo, porque al final de cuentas esto es lo que lo hace a uno crecer y aprender. Pero si estas experiencias, pues ojalá le sirvan de algo a alguien y bueno, que el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que escuche. Cada quien saque el provecho que quiera a todas estas experiencias. Entonces, más allá de críticas, pues les quiero platicar lo más doloroso de todo esto, que siempre va a ser el daño que se le hacen a los hijos. Obviamente una relación de pareja en donde no hay amor manifiesto entre la pareja, pues eso precipita y deja marcas muy fuertes en los hijos, desde complejos, amarguras, rencores, que es el caso de mis hijos. Ya son grandes, 37 años y 25 en este momento, pero se ve que siguen cargando muchas, muchas cosas. Tomó a los hijos de rehenes, la verdad, literalmente, de una forma, y todo para hacerme daño a mí. Yo no sé por qué las mujeres no entienden el daño que hacen con eso. Quieren perjudicarlo a uno, pero además sin razón en este caso por lo menos, pero a los que afectan realmente son a los hijos. Por ejemplo, cuando había discusiones, yo le pedía a que bajara el tono, el volumen de voz, para que los hijos no escucharan, para que fuéramos más discretos. Y ella hacía exactamente lo contrario, subía más el tono de voz, el volumen, gritaba, pues obviamente los hijos se despertaban o salían de los cuartos asustados y a ella no le importaban esos detalles. Es realmente triste y lamentable todo eso. También siempre tuvo miedo de que mis aspiraciones espirituales y el grupo, los grupos en los que estaba en ese entonces, nos separaran. Pero pues era un solo un pretexto, porque la espiritualidad nunca va a separar a una pareja, a menos de que sea una falsa espiritualidad de esas que piden que dejes todo, dejes a tu familia, el dinero lo dejes o se los entregues a ellos, pero esa es una falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad nunca te va a decir que dejes tus responsabilidades adquiridas. Eso lo decía mucho mi maestro terrenal, maestro Jaime, ¿sí? Que no se puede avanzar espiritualmente si no vas cumpliendo con tus obligaciones adquiridas. Entonces era un pretexto de pues para más pleitos, para acabar pronto, o para separarme del lado espiritual. Y bueno, pues esto hablaría de cierta oscuridad. Cuando alguien se molesta que alguien busque lo espiritual es que pues, hay un grado de oscuridad que pudiera ser importante. Yo le aseguré que espiritualmente no, la espiritualidad no iba a afectar en nuestra relación. Ella creía, por ejemplo, que iba a afectar en nuestras relaciones sexuales, pues que eran bastante buenas, debo decirlo, reconocerlo. Eh, Ella recibía mucho, mucho placer y bueno, estoy seguro que ese no era el problema, pero sí creía que la espiritualidad nos iba a afectar en ese sentido. En ese tiempo y por el curso de tarot alquímico, de alquimia,
mi maestro terrenal nos recomendaba que nada más tuviéramos eyaculación una vez al mes, porque al ser energía de vida, ¿sí? Esa energía se pierde y, pues, se necesita para ciertos trabajos, o para cierto crecimiento espiritual por la cuestión de la energía. Entonces, con todo eso, yo le aseguré que íbamos a tener las relaciones que ella quisiera, que yo nunca iba a poner límites, por más recomendación que tuviera un maestro terrenal. Y bueno, pues yo, el truquito que manejaba internamente para así cumplirle, es que lo importante es que no hubiera eyaculación. Ya sea que la tuviera o que no la tuviera, bueno, pues lo importante era poderla satisfacer y cumplir plenamente a ella, ¿no? La otra cuestión en la que quiso meter como pretexto la espiritualidad para que nos separáramos o para que nos distanciáramos, y me río porque ustedes van a ver ahorita lo que pasó, es que ella sentía que yo me estaba alejando de nuestra religión, la religión católica, y nada más distante de eso, porque cualquier camino de espiritualidad reconoce el trabajo, la existencia, el servicio del Maestro Jesús, de Jesús el Cristo. Entonces, era otro pretexto. El caso es que me quiso llevar a pláticas de la religión católica y accedí, abiertamente accedí. Para desgracia de ella, en la primer plática, directamente en la primer plática, al sacerdote se le ocurrió hablar de el Génesis 1, creo que es 27, 28, creo que ya lo mencioné en un video anterior y lo leí, pero donde se habla de que el alimento para el hombre, ¿sí? Es las frutas de los árboles y las semillas. Son las dos cosas en las que no se quita vida a nadie. En el caso de la fruta no es que sea un elemento vivo, lo que pasa es que es un alimento, equivaldría al sexo, al placer sexual, para garantizar que se reproduzca la vida y se esparza la simiente. En este caso, la fruta es algo dulce, equivale al placer, ¿sí? Donde se alimenta uno, suelta la semilla, la esparce. Por ejemplo, si uno va en el campo, va comiendo una fruta, va soltando las semillas, que es lo que hacen muchas aves o animales, y se va esparciendo la vida. La semilla tampoco tiene vida todavía. Es, eh, es lo que se le llama posibilidad de vida. Si se le siembra y se le nutre y todo esto, bueno, si se dan las condiciones, es como empieza a germinar y es cuando empieza la vida. Pues es lo que dice el Génesis. Y dice que sí, los alimentos para los animales son las hierbas. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que dice el Génesis. Entonces, ella se quedó con los ojos cuadrados, sintió que hasta la religión, hasta las pláticas eran cómplices mías y no me volvió a llevar a ni una sola plática. Entonces, pues los pretextos no le funcionaron. ¿Cómo afectó todo esto en la relación? Les decía, mis hijos son un poquito o muy arrogantitos, son algo interesados. De hecho, su madre les dio a entender que lo importante era el dinero y que si yo no aportaba dinero, por las razones que les voy a comentar en un momento, pues no tenían por qué quererme, ni buscarme, ni dejarme hablar con ellos, ni nada, pues. Eh, y me llama la atención que ellos a su edad, inclusive todavía, no, no busquen un acercamiento o saber la verdad, o siempre he estado cerca para ellos mientras ellos han querido. Las pocas veces que han querido, ahí he estado yo. Pero sí, efectivamente, dinero yo no pude aportar por varias razones. Yo ya estaba en una edad en que yo ya no conseguía trabajo fácilmente. Tuve que hacer intentos en ventas, tuve que hacer intentos vendiendo celulares. Me acuerdo que en aquella época, cuando inició Nextel, empecé a generar un poco de dinero
y pues la verdad no podía aportar. Pero tampoco hay que dramatizar. A mis hijos nunca les faltó nada. Siempre tuvieron coches, celulares, vacaciones, muchas cosas que yo nunca tuve a partir de ese momento. Entonces, yo no tenía para enviar. Inclusive hubo un intento de hacer un arreglo con nuestros abogados. Para empezar, yo vivía en Guadalajara, que es de donde se dio el desenlace de la relación. Y pues el trasladarme, estarme trasladando y no tener dónde hospedarme en México, pagar a abogados, ir a los juzgados, pues no había ni dinero ni siquiera para eso. Pero en esa ocasión un amigo abogado me ofreció representarme sin cobrarme. Conseguí el dinero para ir en ese viaje a la Ciudad de México. Nos reunimos en un restaurante a tomar un café, a platicar. Ella pedía una cantidad exorbitante de dinero, 30,000 pesos en aquel entonces, hace 20, 30 años, pues impresionantes, como 21 años, hace como 21 años. El caso es que yo ofrecía, bueno, yo ofrezco un porcentaje, el 10, el 20%. Si gano 100,000 pesos, pues va a ser más, o el 30%. No me acuerdo cuánto ofrecía, que pusieran un porcentaje para que fuera proporcional a lo que yo ganara, ¿no? Pues no lo acepto. 30,000 pesos, pues ni de chiste, pues yo en esos días alcanzaba apenas para la cuestión de la comida, de la renta. Y bueno, pues no había condiciones para ello. Pero fíjense nada más las cosas. En esa reunión, pues obviamente se levantaron, se fueron, nos quedamos, mi abogado, mi amigo, pues y yo, y dejó una libreta. Pues luego la tomó el abogado, pues, con su colmillo retorcido que tiene, y me la pasó y me compartió o me hizo ver. Había una carta de amor de a otro hombre, a otra persona. Saquen conclusiones. Él me decía que agarrábamos eso como prueba y yo dije, no me interesa, la vamos a dejar aquí en el restaurante, vamos a decir que ah, al encargado que si llega a reclamar, a preguntar por esa libreta, pues que ahí está y que se la entregue. Pero ya ven cómo son las cosas y cómo se trata de disimular muchas de ellas. A mi hijo menor, yo lo dejé de ver a los 4 años. A los 4 años ya no me dejó tener contacto con él. De hecho, el último contacto que tuve, fui a la Ciudad de México, pude convivir un poco con mi hijo, muy cariñoso, siempre hubo mucho amor entre nosotros, hay fotos que lo demuestran, una cercanía impresionante con los dos, ¿eh? Ahorita estoy hablando de mi hijo menor. Y abrazándolo, cargado ya para despedirme, le dije, ¿te gustaría ir conmigo de vacaciones? Y me dice, sí, papá. Dice, pero ¿me vas a dejar regresar con mi mamá? Resulta que la mamá, dentro de los venenos que las mamás luego ponen en sus hijos, le hizo creer que yo me lo quería robar. No solamente a él, a toda la familia de ella se los hizo creer. A los vecinos, a toda la colonia, a la policía y a la escuela. Entonces, un día que fui a México por alguna cuestión, traté de irlo a ver, veía cómo se asomaban por la cortina, pero nadie me abrió. Y en eso veo llegar a la hermana de con su coche, y en cuanto me vio, se espantó, vi su cara de espanto, metió reversa y casi chocando carros, se echó en reversa y se fue. Ese es el miedo que generó para con todo el entorno de mis hijos. Ya cuando estábamos en toda esta etapa de divorcio, de separación, me amenazó con que yo me quedara con los hijos.
Y a mí se me iluminaron los ojos y le dije, sí, por supuesto que sí. Yo nunca eludí mi responsabilidad y mi amor tremendo para con mis hijos. Y estaba dispuesto a recibirlos. Yo sé que Dios provee en esos casos. Y si bien no tenía los recursos como para mandar, no es lo mismo mandar a un segundo hogar que tenerlos viviendo en el mismo lugar donde tú vives, ¿sí? Comiendo lo mismo que tú comes, ¿sí? En último de los casos, bueno, pues no tienen por qué ser escuelas de paga en lo que uno va recibiendo lo que la vida nos manda. Y obviamente yo siempre he sido una persona muy trabajadora, nunca he eludido mis trabajos, mis responsabilidades. Nadie podría hablar nada en ese sentido. Entonces, una cosa es que no tuviera dinero y otra cosa es que yo no me esforzara por tenerlo ni por trabajar, pero sé cómo funciona todo esto y sé que Dios provee cuando uno lo necesita. Entonces, pues yo estaba dispuesto, por supuesto, a que estuvieran conmigo mis hijos. Ah, no, pues nada más vio mi entusiasmo y mi alegría y obviamente eso que era una amenaza, no creo que quisiera deshacerse de ellos, aunque existiera la posibilidad. El caso es que dijo, ah, entonces esto sí los quiere, pues entonces ya sé cómo afectarlo, ya sé cómo hacerle daño y entonces fue cuando me prohibió físicamente tener contacto con ellos y, y luego a través de envenenarle su cabecita a los dos, influenciarlos, pues logró e hizo muy buen trabajo. Como les decía, hasta la fecha de hoy, hace relativamente poco, mi hija me buscó o atendió finalmente algunos de mis mensajes por WhatsApp. Se empezó a acercar mucho a mí, me pidió apoyo, se lo brindé de inmediato. Estaba muy contenta y muy cercana a mí. Y casualmente me dijo que llegaba su mamá a visitarla allí en ese entonces en Cancún. Y por casualidad, o juzguen ustedes, a partir de ese día no me ha vuelto prácticamente a dirigirle la palabra. De repente veo que ve algunos mensajes, muchas otras veces no ve nada, pero no me contesta. Entonces, bueno, pues no me molesto, me da tristecilla por ella y pues lo único que puedo hacer es pedir por ellos porque les caigan los 20 algún día. Y sé que va a pasar, pero bueno, están muy, muy desligaditos los dos de mí. En Puerto Vallarta, estando en Puerto Vallarta, en una ocasión fue al hotel donde yo trabajaba por alguna cuestión y empezó a querer hacer unas escenas como la de los hijos, a subir el volumen, a discutir. Y en esa ocasión sí me armé de valor y subí yo el volumen también, al grado que se espantó y no volvió a molestarme en el trabajo. Obviamente puse en riesgo varias cosas ahí, pero ahí sí me atreví a hacerlo. En casa lamentablemente. Lamentable o afortunadamente. Porque miren, yo me acuerdo que una vez que accedió a que ya buscara a Vittorio que hablara, un día hablé a la casa para saludar a mi hijo y resulta que la mamá sospechó que era yo y le empezó a gritar, ¡que colgara! ¡Ya cuelga! ¿Quién es? O sea que también fue pura mentira de que yo iba a poder tener contacto con él. Pero volvemos a lo mismo. Lo que quiero darles a entender es cómo la agresión siempre a los que afectaba eran los hijos. Entonces, yo tuve que vivir toda esta situación, todo este ansiamiento de mis hijos provocados por esta separación, por esta mala relación, en silencio, porque cada vez que yo hacía algo por ellos, ella se dedicaba a enojarse con ellos, a castigarlos, a gritarles, y bueno, pues tuve que aprender a callarme la boca y sufrí en silencio. Voy a tratar de resumirles un poco las cosas de lo que se dio en esta relación. Eh, y vuelvo a lo mismo, escuchen los que les puedan servir estas cosas para corregir errores que estén pudiendo cometer. Eh, Pleitos constantes.
No exagero, yo creo, al decirles que el 90% del tiempo eran pleitos. Ese 10% era un ser muy bello. Ah, era un ser muy bello. Era un deleite. Pero pues, un 10% contra un 90% de problemas, pues la verdad no era nada parejo. Nula voluntad por reconocer y resolver los problemas. Nula. No había humildad. Sí aparentaba tener buenas intenciones, pero al no haber las acciones concretas correspondientes, pues entonces quedan en puras palabras. Muchas disculpas, pero no de corazón, ya que no había cambio. Mucho egoísmo. Al pensar en cómo dañarme o en sacar su beneficio personal, pues no pensaba en sus hijos. O sea, si hubiera amor, que es lo contrario del egoísmo, hubiera antepuesto el bienestar emocional y psicológico de los hijos y no sus pleitos y, y venganzas. Pero además venganzas, si yo hubiera hecho algo malo, estaría de acuerdo, se entendería que se quisiera desquitar o vengar. No que sea correcto, pero se entendería por lo menos. Pero aquí la que hizo las cosas mal, y no voy a hablar de ellas ni voy a envenenar a nadie, por si algún día llegaran a escuchar esto mis hijos, pues las cosas malas las hizo ella, ¿de acuerdo? Pero sí, bueno, cuando uno no quiere o no trata de defenderse para no hacer problemas más grandes o afectar a terceras personas, pues uno corre el riesgo de que, de que nada más escuche una versión y bueno, algún día las cosas pueden salir a la luz y pueden caer 20, que es lo único que hiciera. Eh, Mucha mentira, mucho engaño. Falta de compromiso. O sea, ¿para qué entrar en una relación si no se compromete a alguien? Muchas veces pregunté si quería terminar la relación y siempre dijo que no. Y entonces, entre ese no y yo no querer dejar de poner de mi parte, pues por eso es que seguía la cuestión. Ya cuando yo lo reconocía y pues sí manifestaba cierto desinterés en la relación, pues le dije, ponlo por escrito, hombre. Nada más, a lo cual siempre se resistió, obviamente, nadie quiere una prueba en su contra, ¿no? Entonces, le decía, bueno, ponlo aunque sea así, en un papel, en una servilleta si quieres. No, no quería. Dije, bueno, ante una o dos personas, dilo. No, pues no, tampoco. Entonces nunca quiso testigos. Muy inteligente. La verdad es que muy inteligente. En esos tiempos yo sí tenía buenos trabajos, tal vez por eso es su pretensión es de que pagara 30,000 pesos para tener que obtuviéramos el divorcio, pero sobre todo para que tuviera derecho a ver a mis hijos. Pero cuando ya se dio lo del divorcio, yo ya no tenía trabajo. Y sospecho algunas cosas, por qué, pero bueno, básicamente vamos a dejarlo que al final de cuentas yo ya tenía una edad en donde a los 45 años ya cuesta trabajo conseguir empleo, pues, eh, y bueno, pues, busqué por otros lados, ¿no? Cuando definitivamente la última vez que se dio lo de las situaciones por las que yo acepté, hubo unos sucesos. Yo siempre padecí en mis trabajos, o sea, siempre o eran muchas envidias, eh, o, bueno, llegó a haber casos, por ejemplo, en que un gerente no me quería porque no me iba a emborrachar con él y con todos los otros miembros del comité directivo, el comité ejecutivo, pero siempre tuve muchos problemas. En este caso, el último trabajo formal que tuve no duró muchos meses, fueron pocos, pero el caso es que los accionistas se pelearon entre ellos, empezaron a hacerle mucho daño a la empresa, a una parte de ellos, y bueno, pues decidieron desaparecer el área completa de recursos humanos, en la cual yo era el responsable,
y se liquidó a no es cierto, ni siquiera se liquidó a la gente, o sea, de forma muy fea se dio todo eso. El caso es que me quedé otra vez sin trabajo, otra vez dónde vivir, se podría decir. No, en ese entonces sí tenía dónde vivir, pero era una renta muy, muy cara porque mi trabajo era bastante bueno, bastante bien pagado, ¿sí? Y bueno, pues al quedarme sin trabajo fue cerca de Navidad, decidimos ir a visitar a mi familia en Monterrey y de ahí la siguiente semana íbamos a ir a la Ciudad de México a visitar a la familia de A. Y estuvimos en Monterrey una semana, pero ya empezó ahí a haber cosas raras. Una de ellas es que mi hijo precisamente mientras me lo llevé a un café tipo Vips, tipo el que Tox, creo que era Tox o alguno de esos, pues, en donde tenían juegos para niños. Me acompañó y mientras él jugaba, yo estuve platicando, reuní con un amigo muy querido de allá de Monterrey. Y resulta que mi hijo en uno de esos juegos, que consistía en lanzarse en algo, a la hora de golpear en el freno era un golpe muy fuerte. Bueno, no les hago el cuento largo, se fracturó el brazo. Ya me llamaron, ya fui a verlo, vi que el brazo estaba fracturado, a pesar de yo no tener experiencia en estas cosas, le tuve el brazo con mucho cuidado y le pedí a mi amigo que me llevara al hospital a llevarlo. Pues. Lo llevamos, pues se le enyesó el brazo y bueno, salió bien de eso. Pero hubo otra cosa, yendo en el coche de mi madre a hacer algo, llevaba a mi hijo sentado atrás con el cinturón puesto y me cambió, y programé mi salida de una avenida principal, pues, hacia la lateral, volteo, veo que no hay nadie, me cambio de carril y en ese momento una persona que iba atrás de mí se quiso pasar y rebasarme por el lado derecho y me pegó en la parte trasera del carro, provocando que se desestabilizara totalmente. Y bueno, pues nos subimos a un camellón y fue un accidente que por el tipo de golpe, si no hubiera sabido medio controlarlo, hubiera dado giros o se hubiera volteado. Pero bueno, al final de cuentas quedamos sobre un camellón, pero ahí iba mi hijo también, o sea, doble accidente en donde estaba presente mi hijo y un servidor. Total, terminó la semana, tomamos camino de Monterrey para ir hacia la Ciudad de México y saliendo de Matehuala rumbo a San Luis Potosí, iba conduciendo y era la primera lluvia ligera de la temporada. No sé si sepan ustedes esto, pero con las primeras lluvias, toda la tierrita y todo el aceite de los vehículos que pasan por ahí hace que se torne peligroso. Pero yo iba rebasando a un camión y las llantas del camión pues estaban echando todo el agua hacia, hacia la ventana, hacia el parabrisas. Y en un instante que logro tener tantita visibilidad, resulta que había un caballo muerto allá a unos metros, ya no lo podía evitar. Lo único que hice fue agarrar fuerte el volante para tratar de controlarlo lo más posible. Pero no, el coche brincó al animal, pues se impulsó, dio tres giros en el aire, golpeando pues, y cayó afortunadamente hacia arriba. Bien, volteó hacia atrás para ver cómo estaba. Mi hija la tenía a mano derecha con el cinturón puesto. La mamá y mi hijo iban en la parte de atrás y resulta que mi hijo no estaba en el coche. De hecho, no había parabrisas trasero.
La puerta estaba golpeada, ni siquiera intenté abrir la puerta, pero alcancé a ver por el espejo que mi hijo estaba parado atrás del coche, no tirado, no accidentado, estaba parado. Entonces, no hice esfuerzos por abrir la puerta, ni sé si se podía o si no se podía, simplemente me salí por la ventana, fui porque estaba él cerca de la carretera, lo cargué cuidándole su espalda, que no estuviera lastimado de su columna vertebral, y ya salimos como pudimos, obviamente se llamaba a la ambulancia, la patrulla de caminos, por cierto, el patrullero se portó increíble conmigo, con nosotros. Él fue el que me llevó después al hospital, porque yo me quedé, en lo que la ambulancia los llevaba al hospital a ellos, pues yo me quedé a medio organizar las cosas del carro. Iba totalmente cargado, la cajuela totalmente llena, había una parrilla también con maletas, cosas así, viajábamos nosotros con todo, ¿no? Y bueno, conseguí que en una fonda que había ahí en la carretera, pues se llevan las cosas. Pero recuerdo que empezaba a llover otra vez y yo solo cargando las maletas y llevando todo por allá porque nadie me ayudó. Ahí encargué las cosas y di las gracias a Dios eh, por la experiencia. Era una experiencia dura, pero estaba dándome cuenta que era no solamente salimos vivos todos, sino que estaba haciendo una experiencia muy dura, pero sabía que era muy importante para la vida de nosotros, de toda la familia. Como seres humanos, cualquier problema yo siempre he sabido que son siempre para bien, para fortalecernos en muchos sentidos y no como desgracia que lo ve la mayoría de la gente. Entonces, ya después el agente de la policía de caminos me hizo el favor de llevarme a Matehuala al hospital, al parte de urgencias. Matehuala es un pueblo, se podría decir, pequeño, o era en aquel entonces. Sí tenían la Cruz Roja, pero pues carecía de todos los servicios principales, ¿no? Y ahí me encontré otra vez con la familia, vi cómo estaba. Pero en el camino este policía manifestó su indignación precisamente por cómo ellos no pueden hacer nada por tantos animales que precisamente provocan accidentes de este tipo. No por culpa de ellos, sino por culpa de las autoridades, fíjense, principalmente. Los comuneros, los ganaderos, la gente de campo, pues tiene que controlar a sus animales, tienen la obligación. Pero decía que antes los policías podían en determinado momento, si llegaban a las carreteras esos animales, podían dispararles precisamente para prevenir accidentes. Ah, no, ya no se permitía en ese entonces y estaban provocando muchos accidentes y muertos ese hecho. Y él estaba indignado realmente por esa situación. En fin, por los servicios de seguro que tenía en ese entonces, conseguimos que nos trasladaran una ambulancia destartalada, muy feita, a los cuatro a, a San Luis Potosí, pues, para un hospital más decente, más formal, donde se nos hicieron todos los estudios. El viaje fue pesado, fueron algunas horas muy pesadas, estando golpeados todos, y bueno, la más lastimada se podría decir que fue A. Tenía golpes en la cabeza y tenía cortadas más o menos fuertes aquí por el omóplato. Pero mi hija, bastante bien de todo, su cinturón de seguridad de 3 puntos le ayudó mucho. Yo estaba bastante bien, sí golpeado, dolorido. Yo recuerdo los 3 golpes que me di en la cabeza con el techo de cuando estuvo girando el carro. Y mi hijo estaba lastimado, pero estaba muy bien. Todo fue una bendición. Pues ya como pudimos, tomamos un camión, un autobús con la ayuda de un hermano de conocimiento que vivía en San Luis Potosí, que lamentablemente ya falleció, un hermano increíble. Pero bueno, el caso es que nos fuimos a la Ciudad de México, llegamos a casa de sus papás y
pues yo estaba sin trabajo. Intenté buscar trabajo por ahí, no se dio nada. Teníamos una casa montada en Guadalajara, a la cual pues había que ir a tratar de conseguir trabajo allá o a desmontarla, porque la renta era un poquito cara, que me lo permitía el sueldo que tuve en esa última empresa. Pero bueno, no se dieron las cosas, pero sí se definió algo. Ya esperando la mudanza con las cosas de Guadalajara a la Ciudad de México, eh, a le volví a preguntar si le interesaba la relación o no. Y ahí fue la primera vez que con esta categoría dijo, no, ya a mí no me interesa esto. Y yo lo único que le dije, más que enojarme, ¿no? Le dije, vaya, es la primera vez que eres honesta en esto. Siempre lo habías demostrado con acciones que no te interesaba la relación, pero hoy ya lo reconoces. Y esa vez, sin testigos y sin nada, le tomé la palabra y fue por ello que ella se fue a la Ciudad de México. Yo me quedé a organizar las cosas ahí para dejar la casa, que se terminara de ir la mudanza. Y bueno, conseguí una casa de unas amistades, pues, muy cercanas, que todavía podía pagar por un tiempo. En ese entonces era lo del trabajo en Excel, tenía algunos ingresos como para pagar, pero cuando ya no se dieron las cosas, tampoco en ese sentido, lo que hice pues fue dejar la casa. En ese entonces vivíamos un primo, hermano y yo en esa casa y entre los dos supuestamente pagábamos la renta. A los pocos meses ya no se pudo tampoco pagar esa renta y, y bueno, una personita nos abrió la puerta para vivir en su casa y bueno, esa es otra historia muy interesante que adelantito les platico. Con lo de mi maestro terrenal Jaime, que nos decía que no podíamos o no debíamos eludir ninguna responsabilidad adquirida, pues yo lo llevé a un extremo, es por eso que no quise terminar nunca la relación. Esa, pues, yo creo que fue una mala interpretación y creo que esa fue mi gran parte culpa de que se hiciera tanto daño a mis hijos. Yo debía haber tratado de terminar la relación mucho antes de eso. Eh, lo que nos decía el maestro Jaime, es que no eludamos cumplir nuestras responsabilidades y vamos con ellas, pero sí podemos o sí debemos no adquirir nuevas responsabilidades, porque esas nuevas responsabilidades que adquiramos van a ser un ancla, ¿sí? Si son responsabilidades vanas, superfluas, nos van a anclar y a frenar nuestro desarrollo espiritual. Entonces, había que evitar eso. Voy ahora a tratar de resumir algunos de los puntos de cómo se afectó a nuestros hijos. Miren, las mamás, por el hecho de ser mamás, les hace creer que ellas saben lo mejor para sus hijos. Y si aplicaran la intuición, sí sería así. Pero cuando meten la mente, lo que yo les he dicho del hemisferio izquierdo, y es el ego, la arrogancia, la que las guía a hacer las cosas, es el 99.9% de los casos es un hecho que se van a equivocar, por ejemplo, en la educación de los hijos. El caso es que ella, pues para variar, pues quería tener la sabiduría de cómo educar a sus hijos y la verdad es que les hizo mucho daño, ¿sí? Los crió mal en varios aspectos, algo indisciplinados en ciertas cosas. Mi hija, por ejemplo, a nivel trabajo parece ser que sí es muy disciplinada, pero a nivel personal es muy indisciplinada, tiene una vida medio disipada, pues, eh, llenos de amarguras y de rencores, viven mucho en la autocompasión y el victimismo, son muy tomadores de alcohol, sobre todo mi hija, ¿sí? Y además de ser muy fumadora. Sé que le está afectando, pero pues ni así reacciona.
Su madre es así, siempre fue muy tomadora. Posteriormente, con tiempo después, me llegué a enterar. Digo, mi exceso de confianza, por no decir de estupidez, de tontería, de querer confiar en la gente o de querer ser ciego. Pero años después me enteré de que todavía tengo la esperanza de que no sea cierto, pero parece ser que compraba una botella de alcohol diario, de aguardiente, y tomaba sola. Ya, cuando una persona hasta toma sola, y todo eso fue influencia principalmente de su papá y algo de su mamá. Entonces, pues ese es el ambiente al que los llevó a, a convivir con ella como tomadora y fumadora, y con ellos como muy tomadores. Buenas personas, pero muy tomadores. Eh, Cada uno es libre de ser como quiera, y el que fuera así no me preocupa ni me asusta, pero el que afectara a los hijos sí. Eso sí es importante, y ojalá las mamás que escuchen esto pues no caigan en esos errores. Como yo ya estaba en el camino espiritual y yo quería pues evitarle ese karma a mi hijo de ser carnívoro, pues yo pedí apoyo para que lo hiciera vegetariano. Inclusive le entregué un libro de cómo hacer vegetariano a un niño sin que le afecte físicamente. Inclusive el pediatra pues aceptó, ¿no? De muy buena gana, porque ya ven que ellos tienen otra formación, pero bueno, aceptó. Ella simuló aceptar por lo que les voy a platicar. Resulta que era disque vegetariano, pero empezó a manifestar ciertos problemillas, como ser medio enfermizo, pues. Y bueno, pues ella se agarró de eso para echarme a toda la gente en contra de que yo era un desalmado al querer hacerle tanto daño a mi hijo con que fuera vegetariano y todo esto. Cuando eso está muy alejado de la verdad, un buen vegetariano puede ser inclusive mucho más fuerte, eh, sólido y saludable que cualquier carnívoro, ¿de acuerdo? Pero bueno, empezó a ser medio enfermizo y me echó toda la gente encima. Posteriormente me enteré, y ya no lo pudo negar, de que a escondidas le daba de comer carne. Entonces lo enfermizo no era por ser vegetariano, pues no quisiera decir que por ser carnívoro, pero yo creo que mucho tenía que ver con la educación, la formación, el ambiente, el entorno en el que vivía. El caso que era un poquito enfermizo, y ella mintió para, para voltearme a la gente y para que mis hijos también creyeran que yo era culpable de todo ese tipo de cosas y que no los quería. En cuanto a la sexualidad que les decía, que yo le ofrecí a no fallar y no dejar de cumplirle sexualmente, les decía que hubo magníficas relaciones, eh, al grado de que pues ella llegaba a pedir que era suficiente. Eh, y bueno, pues a veces hasta se seguía un poquito más, pues porque disfrutaba mucho. Pero el punto al que voy es a este, que en alguna experiencia muy bella que tuvo, donde se le dio una oportunidad que no quiso aceptar. El caso es que en unas relaciones sexuales que estábamos teniendo, en una de ellas, pues en especial, logró tanto placer que entró en un éxtasis contemplativo, como el que ya les he hablado, como el de Santa Teresa, al grado de que Dios se le manifestó la Virgen, ¿sí? Y ella entró en llanto, en una emoción, en un éxtasis muy bello. Con eso se le estaba demostrando a ella que este camino no la iba a alejar ni de las cuestiones sexuales, ni de los placeres, ni, pero sí iba a acercar y le iba a permitir tener acceso y control de estados de conciencia acrecentados, niveles superiores, ¿no? Ella ni con este testimonio
quiso entrarle a la cuestión espiritual. Sé que es una oportunidad que le dieron para ayudarse a definir. Aquí no es para forzar a nadie. Le ayudó esto a definirse y bueno, pues ella decidió no seguir este camino de espiritualidad. La Virgen siempre ha estado presente en mi vida, siempre. Y recientemente me dijo que me estaba siguiendo la pista desde hace tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba empezando yo con estos trabajos, por lo de las enseñanzas del maestro Jaime, pues hubo dos, tres cositas que me hicieron clic y fueron los que me ayudaron a ir descubriendo y trabajando cosas de la sexualidad y espiritualidad, de las que ahora soy guía y maestro de alguna manera. El caso es que yo recuerdo unos trabajos en los que trataba de estimularme físicamente y una de dos, o no tener eyaculación, no tener orgasmo, pues, o tener la eyaculación interior, que en realidad ese es el hecho verdadero, pues, no es la falta de relaciones, es el no sacar ese fluido seminal, esa energía de vida, sino canalizarlo interiormente. Entonces sí hay orgasmos, pero no hay eyaculación. El caso es que trabajaba yo en eso y recuerdo que así junto a la puerta atrás de mí, obviamente cerrada, sentía la presencia de la Virgen, sus ropas. Recuerdo el blanco y el manto azul claro. Muy bien. Se le manifestó ahí a y bueno, pues me han seguido y acompañado a unos niveles increíbles, ya lo van a ver eh, a qué niveles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no quiso esta opción. Ella al final de cuentas, cuando terminó la relación, ella dijo, "No, es que a mí no me interesa esto, yo quiero todavía seguir disfrutando mi vinito, mi, mi alcoholito, mi cigarrito, los antros, las pachangas". Y bueno, fue muy honesto de su parte y qué bueno pues que se haya definido. O sea, no estoy en contra de eso, ¿de acuerdo? Lo que sí estoy en contra, ya lo mencioné varias veces, es cómo se afectó a los hijos y tanto engaño y mentira que, que vertió en su entorno. Antes de que naciera mi hijo, es el segundo de los dos, se llevan 12 años de diferencia. Me insistía mucho en que quería tener otro hijo y yo siempre me resistí por las siguientes cuestiones. Yo le decía, vivimos en la Ciudad de México en aquel entonces, en la época yo creo que donde más contaminación hubo en la Ciudad de México, ya se empezaban a usar las mascarillas en ese entonces de la cantidad de contaminación que había. Mucho tráfico, una calidad de vida muy baja en varios sentidos. Y le decía, bueno, pues esta es una de las causas por las que no siento que debiéramos traer un hijo en este momento. Otro punto le decía, bueno, pues tomas mucho alcohol y fumas mucho y yo no creo que sea sano traer un hijo en ese estado. ¿Por qué no tratas de dejarlo por un tiempo para que pues llegue a un ambiente más sano físicamente de tu cuerpo, dado que se gesta ahí, dado que se desarrolla ahí? Bueno, pues yo quería que ella tuviera un poquito más de, ¿cómo le podríamos decir? De salud, de higiene interna, ¿no? Y el tercer punto que yo le decía es de que tampoco creía conveniente ni amoroso el que trajéramos a un hijo a un ambiente de pleitos y de discusiones constantes. Entonces le invitaba a que corrigiera esas tres cosas para que fuera un ambiente propio de un hijo al que se le ama. No, y que nunca hizo caso, obviamente. Nada más se dedicó a quejarse de que no le daba otro hijo, etcétera. En una ocasión tuvo la oportunidad de ir con mi madre a Europa por una cuestión de herencia del lado de mi padre, pues allá en Italia. Y no había quien la acompañara a mi mamá, a pesar de que se llevaban mal las dos, ¿de acuerdo? Pero bueno,
Se dio ese viaje, la acompañó, se llevaron muy bien por primera vez en toda la relación y pues hubo una cercanía a la distancia como que la acercaba conmigo, las llamadas, el contacto y empecé a sentir esa situación de parte de ella como de querer cambiar, de extrañarme, de querer corregir. Por alguna razón yo sentí que ya era el momento de darle, ese hijo regresó y estuvo bien las cosas. Y un día específicamente, con toda la conciencia del mundo, es increíble el poder de la mente. En esa relación yo sentí que era el momento y le ofrecí a ella, a Dios, eh, que si era el momento y que ella enviara un hijo. Y me entregué y bueno, pues, salió embarazada en esa ocasión. Cuando ella se enteró de eso, creo que yo le dije, porque como lo hice con toda la intención y conciencia, creo que se lo dije y ya nada más vi su cara de espanto y de preocupación. Resulta que le espantó la idea de estar embarazada y todo eso de querer otro hijo, como que ahí se le murió ese deseo. Yo vi más bien preocupación, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué pasaría, pero pues ella sabrá por qué le dio miedo esa situación. Ella sabrá. Honestamente no quisiera que se vea todo esto como acusar a nadie, no me interesa acusarle. Todos tenemos nuestros procesos de crecimiento y evolución, nuestros ritmos, nuestras alturas. Todos cometemos errores, todos dañamos consciente o inconscientemente, sobre todo en forma inconsciente. Solamente los malvados hacen daño conscientemente. Ojalá que pudiéramos aprender de nuestros errores y el siguiente paso sería prevenir de caer en errores a través de aprender de experiencias de otros. Y este es el motivo de este video. En mi caso, no me quejo, pero para nada de todo lo que he mencionado. Vuelvo a lo mismo, no son quejas hacia... Podría decir, y lo estoy, que estoy agradecido a ella por todas estas experiencias, por toda esta vida de problemas, de fallas, de errores, de falta de voluntades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que me han permitido crecer y aprender en muchas cosas. Además de que me dio dos hijos que amo tremendamente, pues, o que nos dimos dos hijos hermosos, ¿sí? Que son de mucha luz, aunque lamentablemente yo no veo que ahorita quieran sacar todo ese potencial y toda esa luz que tienen. Pero confío en que los tiempos se van a dar. Los tiempos ya están muy cerca, lo he mencionado en varios videos, los tiempos de decidirse estar del lado de la luz o de la oscuridad. Y estoy seguro que ellos va a ser un momento muy, muy, muy importante para ellos de cambio positivo. Y espero que también para otra cosa en la que seguramente me ha ayudado esta relación es pues, eliminar karma. Al final de cuentas, quién sabe qué habré hecho en otras vidas, que bueno, pues me tocó pagar en esta y bueno, pues con gusto, ¿no? Con entrega, sin reclamos. Lo único es el daño que se haga a los hijos. Pero al final de cuentas, hasta esto, dentro de ese contrato que firmamos todos los seres que vivimos, previos a nuestro nacimiento en cada vida, se acuerda qué es lo que queremos aprender, vivir y experimentar en la siguiente vida. Entonces, muy probablemente a ellos les ha tocado vivir todo esto, ¿sí? No es justificación para nada, pero y a ellos les va a tocar también aprender de ello o vivir las consecuencias de ello. Si se amargan con todo esto, pues obviamente no habrán aprendido su lección y si aprenden de ello y corrigen y no caen en esos estados de ánimo, pues les ayudará mucho. Lo que sí es un hecho es que lo que no resolvamos en una vida, les toca a nuestra descendencia resolver. Por ejemplo, lo veo en mi hija, por ejemplo, que ha caído en el juego de la mamá, de creer que yo los abandoné y todo este tipo de cosas, críticas de lo económico.
Pero ella a sus 37 años ya no encuentra trabajo, ya tuvo que vender su vehículo, le está tocando vivir las cosas que a mí me tocó vivir y por las que me criticó mucho. Entonces, para que vean cómo es la vida, y bueno, seguramente es lo que les ha tocado vivir. Han estado muy distantes, no saben prácticamente nada, nada de mi vida, ni si he tenido dinero, ni si no he tenido, han asumido que no por las palabras y los dichos de su mamá. Eh, por ejemplo, no saben que yo estuve enfermo seriamente de COVID, pero ustedes lo saben más por los videos que saqué, en donde estuve prácticamente a punto de morir. Por ahí se me dice que sí iba a fallecer yo en esa experiencia. No fallecí, sigo trabajando por la luz, por el conocimiento, probablemente por eso se me dio una extensión de tiempo, pero bueno, no saben nada de mí, ¿de acuerdo? Y se han querido mantener distantes, no quieren estar en contacto. Les ofrecí, inclusive a los dos por separado, que si querían saber algo de mi vida sin buscarme a mí, sin tener contacto conmigo, pues había una forma. Mi hijo luego intuyó, ¿tienes un canal de YouTube? Digo, sí. El día que te interese, me buscas, ¿sí? No te sientas presionado, no quiero que ahorita me pidas el dato. A partir de mañana puedes buscarme si te interesa saber. Hasta la fecha ya han pasado un mes, 2 meses de ello, y más tal vez, no sé, no es importante, pero no me ha buscado. Y mi hija ni siquiera me contestó. Es decir, que pues ahí estamos atoraditos con ella. Hay otro hecho muy triste, que debo confesar porque fui parte de ello. Y yo tuvimos relaciones varios meses antes, tal vez un par de años antes de casarnos. Podría decirse que fue parte de nuestra relación, lo esencial de nuestra relación, para bien o para mal. El caso es que hubo aparentemente dos embarazos no planeados, por decirlo así. Y yo le ofrecía que tomara la decisión, porque si los quería tener, yo encantado de responsabilizarme, de apoyarla, de que los tuviéramos, pero ella decidió no tenerlos. Y no voy a juzgar esto, es su libre albedrío, su decisión. Mi libre albedrío fue apoyarla. Ahora pienso o estoy seguro que fue un error, porque la vida es muy importante. Eh, no me siento orgulloso de eso, para nada al contrario, confesarlo pues es doloroso. Dejen ustedes lo de confesarlo porque me podría afectar por el ego, por la vanidad de lo que puedan pensar de mí. No, internamente me siento mal. Yo tenía alguna información por ahí errónea de una personita supuestamente de conocimiento y también eso influyó en que tomara esta mala decisión, ¿de acuerdo? Pero miren, sí quiero aprovechar, de aquí tendríamos que sacar algo de provecho y es lo que sea actualmente acerca de lo que son los abortos. Eh, no deja de ser un asesinato. Y es un asesinato sobre uno de los seres más indefensos que puede haber e inocentes. Esa es la magnitud del problema y del karma y las consecuencias, ¿eh? Es el acto de oscuridad más grande que se pueda cometer y que va a pagar muy seriamente la humanidad, porque la oscuridad ha trabajado mucho en ello, en hacer creer a la gente que es bueno, que es un derecho el abortar y tanta tontería. Pero vuelvo a lo que ya he mencionado en otras ocasiones, la oscuridad es libre de querernos engañar, pero ¿y dónde está nuestra responsabilidad de dejarnos o no dejarnos convencer de tanta oscuridad y tanto daño? Es una cobardía el acto del aborto,
del aborto, perdón, y es un egoísmo mayúsculo, porque la gente está pensando en su tiempo, en su disque libertad, está pensando en sí misma y no por el ser al que están afectando. ¿De acuerdo? Miren, una de las características más importantes de la mujer, ahora que se ve tanto por los derechos de la mujer, es la feminidad. O sea, el ser madre es exclusivo de las mujeres. Entonces, una de las características más importantes y relevantes de ser mujer, la posibilidad de llevar a un ser en su vientre, nutrirlo, amarlo y darlo a la vida. ¿De acuerdo? Los oscuros quieren quitar esto. Uno de ellos es por la reducción poblacional del mundo. O sea, al no haber nacimientos, pues se va reduciendo. Eh, Otro lo quieren impedir porque en en estos tiempos, pues, están llegando seres superiores, y esto me lo acabo de recibir en este momento. Están llegando seres superiores a una misión del despertar de la humanidad y el cambio que se está generando. Entonces, obviamente, como Herodes no quieren que nazca o quieren matar a todos los niños, ¿de acuerdo? Eh, la mujer que cae en esto no merece llamarse mujer. De veras, digo, si no tienes esa característica principalísima de ser mujer, que es la feminidad, que es la maternidad, no puedes pelear por ningún derecho, ninguno, ¿de acuerdo? Ya que están negando el mismo milagro de vida y de Dios. Claro que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, y decidir lo pongo también entre comillas, porque todo lo que te hagas a tu cuerpo también, tu cuerpo es un don que se te da, es un vehículo para lograr ciertas cosas. Todo daño que hagas a tu cuerpo en cualquier forma, ¿sí? Es algo que lo vas a terminar pagando tarde que temprano, por cuestiones de karma. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Entonces, el que agarren ese argumento las mujeres para decir que por eso, porque es su cuerpo, pueden decidir quitar esas vidas, es un autoengaño muy feito, muy oscuro. ¿De acuerdo? Ese ser, nada más para que se den una idea, tiene alma propia desde la gestación, desde el momento en que se une de que penetra de alguna manera el esperma en el óvulo, en ese momento de explosión, en ese momento se fija la primera fibra del alma. El alma está compuesta de varias fibras. No me hagan caso, creo que estoy casi seguro que son 33. Y se van fijando una por una a lo largo de la vida. La última, nada más para que se den una idea, se fija precisamente creo que a los 33 años y es en la base de la nariz. Entonces, desde ese primer instante ya se fijó la primera fibra del alma. Entonces ya tiene alma propia. El ADN de la criaturita que va en el vientre de la mamá ya es diferente al de la mamá. El tipo de sangre normalmente ya es diferente al de la madre, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede decirse que es el cuerpo de la madre con todas estas características? Esto es un error. No se dejen engañar siquiera. Además, ¿cómo puede decirse que la vida comienza el tercer o cuarto mes? Ya raya en la estupidez eso. Si a toda esta gente que dice, no, es que todavía no es vida, hasta el cuarto mes es vida, bueno, si a estas personitas que alegan estas tonterías no hubieran tenido derecho a esos 3 o 4 meses, ¿qué sería de ellos? No habría gente hablando en contra de todo esto, del derecho a la vida. Entonces, por favor, no seamos tontitos, no caigan en esas cosas, por favor. Y aguas, por favor, con los doctores, los políticos, todas las autoridades que por votos, por dinero o por conservar sus empleos sean cómplices de este gran pecado y de este asesinato. Aguas.
países como México, donde se ha legalizado, va a sufrir las consecuencias muy pronto. Como todo lo he dicho en el karma, no es castigo, es para aprendizajes, para aprender, para reaccionar, para cobrar conciencia y para cambiar, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener que padecer cosas porque en todos estos países donde ahora corren inclusive a los doctores que en instituciones públicas se nieguen a practicar el aborto, todo eso se va a cobrar muy fuerte. Y bueno, si las mujeres quieren defender al derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo, pues como se dice por ahí, que se quiten la matriz, ¿sí? Que se corten los ovarios si quieren. Digo, ¿por qué tienen que matar a una vida por el solo hecho que está dentro de ellos? Si quieren tener relaciones libremente, sin consecuencias, sin embarazarse, y no quieren tener los cuidados, bueno, pues opérense. Ahí sí es su cuerpo, su matriz sí es su cuerpo. Quítensela. ¿Y cuál sería el problema? Bueno, pues otro dato que quiero compartirles antes de que se me olvide. Cuando después del accidente llegamos a la Ciudad de México, A seguía teniendo molestias más o menos importantes. Y yo también un poquitas, pero pues nada, nada, perdón, nada comparado. Yo conocía a una sobadora muy buena, muy linda, muy eficiente, de esas tradicionales, y atendía a domicilio, entonces le pedí que fuera. Y sí, me atendió, la atendió a ella, pero cuando vio a y su problema, ella veía, ella era evidente de alguna manera, me dijo, oye, pues le toca morir, ahí está la muerte ya. Y me dice, me pregunta, ¿quieres que se salve? Y le dije, sí, por supuesto. Ahora, años después, pues la verdad no me veo diciendo lo contrario, a pesar de lo que me siguió tocando vivir hasta la fecha con ella. No me veo diciendo lo contrario. Entonces la atendió en ese momento, eh, se procuró la dispensa entre su labor, su don, eh, el ancianito que la asistía de otro plano para las curaciones y bueno, mi disposición o mi voluntad de que fuera salvo el caso, que nos dieron esa dispensa para ella. Y bueno, pues aquí está, sigue viviendo. Yo creo que sigue haciendo daño. Ella no lo sabe, no lo he platicado, creo que prácticamente nadie, ¿de acuerdo? Ahorita se van a enterar los que lo lean, los que lo sepan. Pero bueno, habría que hacerse la pregunta si ha aprovechado y agradecido la oportunidad que Dios le brindó. Nada más, ojalá se pudiera hacer esa pregunta así. Y ahora yo les preguntaría, y con esto termino, a ustedes, ¿qué tanto están aprovechando las oportunidades que la vida les ha brindado, que Dios les ha dado? Es una invitación para que ojalá sí valoren, agradezcan la vida, agradezcan a Dios, porque está presente y nos está ayudando en todo este cambio y en toda esta transición para el despertar de la humanidad y la transición planetaria y humana a la quinta dimensión. Gracias. Terminamos con la relación con A y a continuación hablaremos de B. Bien, muchas gracias. Hasta aquí por el día de hoy. Nos alargamos mucho en este video porque es la relación con la que duré aproximadamente 19 años. Y bueno, había mucho que compartirles. Espero que lo vean todo en forma positiva, a nivel ni de queja ni de chisme. Eh,
sacaremos un segundo video donde muy probablemente ya terminemos de ver todo este tema, las otras 2 parejas y media o 3 como se quiera ver. Por favor, apóyennos con su pulgar arriba, con su like, si les gustó esto. Suscríbanse, compartan la información lo más posible y bueno, les agradecemos su presencia hasta este momento, hasta el final. Nos faltan temas de tratar como el de pacientes, alumnas y candidatas. O sea, lo que yo he vivido con estas 3 tipos de personitas o de gente con las que he tenido relación de trabajo, de asistencia, de guía, ¿sí? Hay información muy interesante para compartirles. También nos falta el tema ya multicitado, que es el de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. Y lo que podría ser el último video de esta serie donde les comparto mi vida personal, sería el de mi experiencia en la senda de la sexualidad sagrada. Les recuerdo el correo de contacto con un servidor, que es todo en minúsculas, la transfiguración 33 @gmail.com. Todos sus comentarios son más que bienvenidos. También dudas, inquietudes y lo que necesiten. Y también les dejo en la descripción del video lo que viene siendo el vínculo del canal, pero directamente a la pestaña de videos, ¿sí? Donde pueden ver todos los videos que he subido en estos pues, ya meses. eh, y bueno, pues ahí pueden escoger los que quieran ver. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta siempre.